para que haya oferta suficiente para que no sea necesaria tanta interrupción del servicio. Vamos a estar conversando de esto con el interventor del ENRE, del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, el Walter Martelo, que ya está en contacto con nosotros. Hola Walter, gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Ex interventor, así es. Bueno, ¿qué cree que va a pasar con este plan que anunció el gobierno? Bueno, había habido una fuerte advertencia de CAMMESA ya en el mes de julio, que como bien reflejaba, producto del fenómeno climático que se venía dando o que se va a dar a nivel regional, altísimas temperaturas combinadas con una sequía importante, que esto determinaba una baja de la cota de agua en lo que tenía que ver fundamentalmente el agua proveniente de Brasil y las consecuencias sobre las hidroeléctricas. Un informe muy crítico que ya advertía que se debían tomar medidas extraordinarias para tratar de atemperar, como bien vos decías, la situación que se da crónicamente todos los años. Pero nos llamó la atención que ya iniciado octubre prácticamente se emitiera una resolución que creemos que no va a solucionar prácticamente nada. Habida cuenta de lo que se pone en juego aquí es la posibilidad de que se utilicen maquinarias que son obsoletas, que estaban prácticamente fuera de servicios en algunas centrales de generación, que el gobierno la remunere a partir de esa utilización y que también le proponga a las grandes industrias una especie de remuneración adicional si se avienen a determinar, digamos, cortes programados en algunas horas, horarios críticos y en algunos nodos críticos de la Argentina. Esto trae como consecuencia un nuevo costo fiscal que algunos estiman entre 50 y 70 millones de dólares y la situación es muy crítica, que obviamente va a ser afrontado por el Tesoro y que vamos a pagar todo, con lo cual la preocupación de esta situación, más allá de la complejidad técnica, a mi criterio tiene que ver con una cuestión social, que se va a llegar a enero y febrero con un altísimo nivel de tarifas, que como bien decía, se empieza en el sector industrial, pero siempre termina en lo que nosotros denominamos la última milla, que es el usuario residencial, con un altísimo nivel de facturación, ya casi al hastío y al borde de no poder enfrentarlo, y la posibilidad de que haya cortes extensos o cortes que se podrían denominar programados, pero que no van a ser tales si el servicio sale con alguna complejidad, como lo tuvimos en el día de ayer, ¿no? En el día de ayer, entre las 7:05 de la mañana y las 7:15. Hubo un corte muy importante en el sur de la ciudad. Sí, casi 200.000 usuarios sin energía, producto de la falla de un protectivo, que de alguna forma desnuda lo que mencionaba, ¿no? La falta de inversión crónica durante todos estos años. Bien, ahora... ¿Sabes que hay quienes decían, incluso que la baja en la actividad económica, ¿no? La caída de la actividad económica, la capacidad ociosa de la industria, iba a permitir, digo, como que no haya tantos cortes, ¿no? Al no ser tan utilizado. Y por otro lado, el alto precio también de la electricidad, que iba a provocar que no todo el mundo prendiera el aire acondicionado, aunque no estuviera en su casa, ¿no? Sí, por eso cuesta comprender cómo podríamos llegar a una crisis de esta magnitud por esas dos razones que claramente manifestaba, ¿no? Una industria que está trabajando al 40, 50%, ustedes tienen mejor el número que yo, de su capacidad, sobre todo lo que tiene que ver las grandes industrias, y obviamente lo que va a producir el impacto de la primer factura de enero, cuando si hace mucho calor todos prendamos el aire acondicionado y vemos cómo rápidamente los valores que hoy estamos pagando van a parecer poco en relación al importe que nos va a llegar, porque ustedes tengan en cuenta que más allá del aumento que se otorgó en febrero, que es lo que hoy estamos pagando, después hay una actualización mensual, tanto en transporte como en distribución, que este mes ha rondado el 4%, pero que va a seguir todos los meses de aquí en adelante, que solamente se pospuso durante 2 meses porque el gobierno tenía la necesidad de atenuar el índice inflacionario y por eso no se aplicó esa cláusula de ajuste automático, pero sí, claramente se desnuda aún más la crisis producto de la
del nivel de actividad que es muy, muy bajo, ¿no? Claro. Ahora, y en el área residencial, más allá del impacto que pueda haber en las facturas y en el bolsillo de cada uno y que lleve a mucha gente, como decía Mariano, a cuidarse en el consumo, digo, ¿se espera que haya más o menos cortes que en veranos anteriores? Mira, si vos te tenés al diagnóstico que preparó Camesa ya hace 5 meses, va a haber más. Porque independientemente de esta crisis de generación y las causales que pueda tener y el efecto climático, siempre el impacto está en el último tramo del servicio, más allá que las distribuidoras pongan. Claro, y allí digamos que el aumento de tarifas no impactó, digamos, porque toda la quita de subsidios fue hacia el lado de la generación y no hacia el lado de la distribución, ¿es así? No, sí, impactó fuertemente porque es cierto que la quita de subsidios tiene que ver con la generación, pero recordad que en el mes de febrero se aumentaron las tarifas casi un 300% promedio en lo que es el N1, el nivel más alto de la ciudad, y la salida del subsidio lo que te implica a vos es que empieza a pagar tarifa plena. Y recordad que la inscripción al subsidio venció el 30 de octubre, hay 1.600.000 usuarios que han perdido la posibilidad de mantener el subsidio y empiezan a pagar tarifa plena, si bien todavía hay un fuerte componente de subsidio en lo que tiene que ver las clases más bajas, son ellos quienes tienen los artefactos de menores calidad y los que más consumen. Lo vimos muy claramente en el invierno, ¿no? Y además estamos viendo por estos días, ya en la Defensoría del Pueblo, en este rol que ocupa hace 10 años, un fenómeno muy parecido a años anteriores, donde ya el principal problema del usuario residencial, que es al que vos te estás dirigiendo, no es solamente que lo asesoremos sobre si la factura está bien o no determinada, sino cómo hacer ante el endeudamiento familiar para pagar esa factura, porque lo primero que hacen es, bueno, toman las 3 cuotas que ofrecen las billeteras virtuales a unas tasas del 100-180%, claro, pero al mes siguiente tienen la nueva factura más la deuda. Y una cuota muy alta para pagar, lógico. Ahora, claro, y eso va a originar un fuerte conflicto social, me parece a mí, ¿no? Claro, en esa última milla, la situación, digamos, por eso le preguntaba, Walter, qué pasó con el aumento de tarifas, digamos, en esa última milla, que es donde se producen siempre los problemas con los picos de temperatura, digamos, las distribuidoras encaran este verano con los mismos recursos que los anteriores, digo, en ese caso, o no, o se les mejoró la situación como para poder exigirles que haya obras de mantenimiento más importantes. Sí, mejoró, pensá que en el caso de, tomemos, no sé, de Nor o cualquiera, de Sur, hubo aumentos de casi, digamos, de un componente que tenían asignados anualmente de 80.000 millones a casi 300, 400.000 millones. Lo que inexplicablemente ocurrió es que, digamos, durante nuestro periodo nosotros, ante cada imposición de aumento tarifario, que los hubo, porque no es tan cierto que hubo congelamiento, me tocó en los últimos 15 meses otorgar aumento de distribución y de transporte de casi el 80%, lo que pasa que coincidía justamente con lo que tenía el índice de variación salarial y no nos movíamos de eso. Ahora, digamos, se decidió que dentro de ese componente el nivel de inversión que ellos debían hacer, que era del 37% en mi periodo, ahora fuera del 25%. Bien, con lo cual allí claramente hubo una recomposición para las distribuidoras que de algún modo empezaron a recomponer un poco sus números. Por último, Walter, este tema de las negociaciones con las empresas, ¿no? Esa cosa de que el gobierno dice, yo me voy a sentar a coordinar con las empresas a quién le cortamos y cómo. ¿Eso tiene futuro? ¿Tiene forma de ser establecido? ¿Cómo se puede sostener ese esquema de negociación, habida cuenta de lo que decía Mariano recién, la situación crítica de muchísimas industrias y por supuesto también todo lo que tiene que ver con lo que viene para el verano, ¿no? Los picos de temperatura? Digo, ¿es viable que el gobierno pueda negociar hoy un esquema de cortes con grandes empresas?
no te escuché el final, no sé si vos me escuchás bien a mí. Sí, yo te estoy escuchando bien. Lo que preguntaba es cómo es ese esquema de negociación entre el gobierno y las empresas. No te escucho, disculpa. Bueno, vamos a tratar de retomar ahora el contacto con Walter Martelo, ex interventor del ENRE, allí con un par de puntos, Mariano, relevantes, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver con los usuarios residenciales. Desgraciadamente, más allá de estas previsiones de las que estamos hablando, hay que esperar un verano con un nivel de cortes de suministro eléctrico similar al que veníamos teniendo, ¿no? Similar al de los veranos anteriores. Tal cual, ¿no? Y con cómo te afecta económicamente, ¿no? Con todo lo que uno tiene en el freezer, en la heladera, ¿no? Sí. Que empieza a pudrirse toda la comida. Más un gobierno que seguramente va a decir, y es que las temperaturas son demasiado altas, ¿no? Claro. Lo que dicen siempre todos los gobiernos. Lo que dicen siempre todos los gobiernos, a quienes los sorprende el calor del verano más de 30 y el frío grados del hace, invierno, claro. ¿no? Es así.